Buenas noches, mi nombre es Steven Aparicio Contreras y a mi grupo de amigos correspondió el tema de las fracciones. Las fracciones son básicamente las partes que van quedando cuando dividimos en unidad. Por ejemplo, si tomamos una pizza y la dividimos en cuatro, cada porción de esa pizza nos representaría una fracción y la pizza entera nos representaría una unidad. Pero bueno, esto no solo aplica con pizzas u objetos, también se puede aplicar con figuras geométricas, por ejemplo un triángulo, un cuadrado, una circunferencia, etcétera. En matemáticas siempre vamos a representar las fracciones con dos números separados por una línea recta. El número de arriba lo vamos a llamar numerador y el número de abajo denominador. El número de numerador, que en este caso nos representa el 2, nos representan, por la redundancia, las partes que cogemos de esa unidad. En este caso cogimos dos partes de la unidad de la pizza. Entonces, como la pizza está en 4 y cogimos dos, pues el numerador nos representa las partes que cogimos de esa unidad. Y el denominador, que va en la parte de abajo, nos representa en cuántas partes dividimos esa unidad. En este caso, dividimos nuestra pizza en 4. Cuando el numerador es mayor que el denominador, es una fracción impropia. Pero cuando nuestro denominador es mayor que el numerador, es una fracción propia. Bueno, para leer el número de arriba siempre lo vamos a leer normal, por ejemplo 2, 3, 4. Pero si el denominador lo vamos a leer a partir del 2, va a ser medios, el 3 tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos. Pero a partir del 11 vamos a leer el número normal y le vamos a agregar el sufijo avos. Por ejemplo, 2 treceavos, 2 43avos, 2 90avos y así sucesivamente. Y bueno, ahora vamos a pasar con las fracciones de operaciones combinadas. Son un poco complejo, pero básicamente son fracciones que combinan muchísimo muchas otras operaciones. Por ejemplo, una fracción de suma con una de resta y una división, o una de división con una de multiplicación. Esto es simplemente de jerarquía de operaciones. Resolver primero lo del paréntesis, o bueno, vamos a ver más adelante a continuación. Cordial saludo, mi nombre es Laura Verdugo y el día de hoy explicaré multiplicación y división de fracciones. Para la multiplicación, la fórmula es A sobre B por C sobre D, pero lo haremos de manera directa, es decir, A por C sobre B por D. En nuestro ejemplo tomaremos 2 quintos y lo multiplicaremos por 1/3, dejándonos así como resultado 2 por 1, 2 y 5 por 3, 15, es decir, 2 quinceavos. En el caso de la división, la fórmula es A sobre B dividido C sobre D. En este caso lo haremos en oreja o de manera cruzada, es decir, A por D sobre B por C. Como ejemplo tomaremos 1/3 dividido en 3 quintos, dejándonos como resultado 1 por 5, 5 y 3 por 3, 9, es decir, 5 novenos. Hola compañeros, les mando un saludo. Mi nombre es David Santiago Alfonso Mejía y hoy acá les vengo a explicar la simplificación de fracciones. Para esto quiero que tengamos en cuenta el ejemplo que tenemos acá, 90 120avos. Y es que siempre en una fracción, cuando dividamos el numerador y el denominador por el mismo número, tendremos una fracción equivalente. Este es el proceso al que llamamos nosotros como simplificación. Y es que esto es muy importante. Tenemos que fijarnos que para simplificar tenemos que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. No puede ser diferente. No podemos dividir 90 sobre 3 y 120 sobre 2 porque lo estaríamos haciendo mal. También cabe aclarar que la simplificación tiene un proceso, el cual va en orden ascendente, no porque si no lo haremos erróneamente. Y es que la simplificación de fracciones nos ayudará mucho para las operaciones. Como acá nos damos cuenta, pasamos de 90 120avos a 3 cuartos. En el otro ejemplo pasamos de 24 108avos a 2 novenos. Racionalización de denominadores. Este concepto
hace referencia a un proceso en el que una fracción que tiene un radical en su denominador se expresa como una fracción equivalente sin radical en su denominador. Se utiliza el principio fundamental de las fracciones y se puede ver evidenciado en estos dos ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver la fracción 2/5, en donde la raíz está enfocada en el número 5. Para quitar la raíz del denominador, lo primero que se tiene que hacer es identificar el tipo de raíz. Luego de tener esto identificado, vamos a multiplicar por la misma raíz y por la misma base. Teniendo esto en cuenta, ya viendo las reglas de las raíces, se puede evidenciar que al tener una multiplicación con una base igual, esto se puede dejar en una misma raíz. Al dejarlo en una misma raíz, esto se puede expresar como una potencia, y al expresarlo como una potencia se puede cancelar la raíz con la potencia. Al tener ya hecho esto en el denominador, también se tiene que hacer en el numerador. La diferencia es que aquí no se puede cancelar debido a que el 2, el numerador, no posee ningún tipo de raíz. Entonces, el resultado de este primer ejemplo sería 2 raíz de 5 quintos. Y en el segundo ejemplo se va a hacer el mismo procedimiento, pero la diferencia es que aquí ya se ve expresada una variable, la cual es x, con un exponente. Lo que tiene que hacer es separar la variable del número y hacer lo mismo que en el procedimiento anterior, multiplicarlo por números iguales y tener en cuenta todas las bases para poder sustituir los radicales y los exponentes, y así este me dé como resultado 3x en el denominador. Y haciendo el mismo proceso en la parte de arriba, me quedaría 2 por raíz sexta de 3 a la 5x sobre 3x, que sería el resultado final de esta expresión, ya viendo como ambos ejemplos quedarían despejados. Buenas noches, me presento nuevamente, mi nombre es Steven Aparicio Contreras y ahora les vengo a exponer operaciones combinadas con fracciones. Estas básicamente son aquellas en las que aparecen varias operaciones aritméticas para resolver, ya sean sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Bueno, ahora vamos a pasar con un ejemplo o un ejercicio a resolver. Como podemos evidenciar en este ejercicio, tenemos casi todas las operaciones aritméticas, contamos con una suma, una multiplicación, una división. Nos quedaría faltando solamente la resta, pero bueno, no hay lío con eso. Bueno, obviamente va a aparecer mucho. Uno de los mejores consejos que uno puede aplicar en estas operaciones es hacer todo de a poquitos. Nos vamos a ir dando cuenta a qué nos referimos con ese término. Bueno, antes de empezar a resolver hay que tener en cuenta cierta jerarquía, que es esta a continuación. Primero, como prioridad tenemos que resolver siempre los corchetes y los paréntesis, siempre. Después ya vamos a seguir con la multiplicación y la división, y después con la suma y la resta. Con este orden de ideas, pues bueno, priorizamos. Obviamente pues vamos a resolver primero lo que esté en los corchetes. Bueno, acá podemos evidenciar, bueno, tenemos toda esta operación en un corchete. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir ahora? Que hay acá, la suma, pues no podemos hacer la suma. ¿Por qué? Porque tenemos como prioridad la multiplicación. Entonces primero vamos a resolver esta parte de acá. Ahora miramos acá, resolvemos primero lo que está en paréntesis, que en este caso sería, o sea, hay un corchete, ¿no? Pero adentro de ese corchete hay un paréntesis, o sea que le tomamos como prioridad. Así que vamos a resolver esto. Bueno, acá a lo que me refería de resolver de a poquitos o de a poco, es que bueno, lo que no vamos a ir resolviendo, por ejemplo, lo vamos a ir bajando. Por ejemplo, entonces abrimos corchete, bajamos 3/2, lo bajamos, y bueno, y ahora resolvemos. Vamos a resolverlo acá aparte en una hoja acá. Entonces bueno, tenemos 1/4 por 2/5. ¿Listo? Sabemos que acá es face to face, frente por frente, entonces 5 por 4, pues 20, 2 por 1,
2. ¿Podemos sacarle mitad? Claro que sí, vemos de una vez. O sea, no importa, lo podemos colocar así, 2/20, no hay ningún problema, o sea, no afecta en nada. Pero entre más vamos a simplificar en el proceso, mucho mejor porque cada vez nos van a quedar números más pequeños y pues por ende vamos a poder ir resolviendo todo con muchísima más facilidad. Entonces, bueno, el 2, la mitad del 2, pues 1. Y la mitad del 20, 10. Entonces nos quedaría ¿cuánto? Un décimo. Pero bueno, quedó restando, multiplicando, no. Quedó, como veníamos sumando, pues quedó sumando. Cerramos el corchete. Bajamos la división. Esto de acá. Abrimos corchete. Y bueno, dijimos que vamos a resolver esta suma. Sabemos que esta suma es carita feliz, entonces cogemos 1 más 1/4. Como estamos con un entero, pues le ponemos un imaginario abajo para que sean 2 fracciones. Bueno, carita feliz, ya saben que multiplicamos los denominadores, entonces pues 4, 1 por 4, pues 4 y más 1 por 1, pues 1. Nos quedaría ¿cuánto? 5/4. Simplificar, no podemos simplificarlo. Entonces este resultado de esta operación, nos dio 5/4. Listo, entonces que sigue después, tenemos una multiplicación, colocamos la multiplicación y ahora 16 por 3 y cerramos el corchete. Seguimos con nuestra operación. Bueno, tenemos esta suma de acá. Ya, como se dan cuenta, cada vez vamos reduciendo muchísimo más la operación. Cada vez va a ser un poco más pequeña. Bueno, ahora vamos con esta operación de acá que tenemos 3 medios. 3 medios más un décimo. Sabemos que es carita feliz. 10 por 2. 20. 10 por 3. 30. 2 por... Bueno, más. Que no se nos olvide el más. 2 por 1, 2. 10 más 2, 32. Y el denominador. Como siempre, entre más vamos a simplificar en esa operación, mientras que hacemos la operación, mucho mejor. Mitad de 32, 16. Mitad de 20, 10. Mitad de 16, 8. Y mitad de 10, 5. Nos quedaría como resultado 8 quintos. Entonces, si ven, ya nos deshicimos por fin del corchete. El corchete está acá. Entonces ya escribimos solamente el resultado que nos dio 8 quintos. Ahora sigue la división, entonces colocamos división y resolvemos esto. Esta face to face como siempre, entonces podemos hacerlo un poco más directa, 4 por 3. Bueno, hagámosla acá en un poquito aparte para hacerlo más organizado. Entonces tenemos 5 cuartos por 16 tercios. Entonces 16 por 5, 80. Y 4 por 3, 2. Como siempre podemos ir simplificando para que nos quede siempre mucho mejor. Mitad de 80, 40, mitad de 12, 6, mitad de 40, 20. Y mitad de 6, 3. Nos quedaría 20 tercios. Vemos que mitad de 20, 10, pero pues 3 no tiene mitad. Colocamos, ya saben, quitamos este corchete porque ya resolvimos esta operación. Entonces colocamos 20 tercios. Y bueno, sabemos que la división es extremos y medios. ¿Cómo sabemos en este caso cuáles son los extremos y cuáles son los medios? Fácil, pues una es la ley de la oreja, ya saben que pues, podemos colocar así para que quede más fácil. 8. ¿Sí ven? Es como la ley de la oreja, extremos con medios. Pero para que les quede más fácil así y no nos perdamos, colocamos extremos. ¿Cuáles son? ¿Cómo sabemos cuáles son? El primero que escribimos y el último que escribimos. Pues por pura lógica, siempre cuando escribimos estas fracciones, pues empezamos con 8 quintos. Se dan cuenta que el primero que escribimos fue el 8 y 20 tercios. Y el último que escribimos fue el 3. Listo, entonces multiplicamos, ya saben, face to face. Perdón, carita feliz. 8 por 3, 24. 5 por 20,
sabemos que es 100. Podemos irlo simplificando, entonces sabemos que la mitad de 24, no sé, esperen, mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad de 100, 50, y mitad de 50, 25. Bueno, nos quedó 6 sobre 25 avos. Nos vamos a ir simplificando y bueno, este es el resultado de nuestra operación. Como se dan cuenta, pues no es complicado, simplemente es tener mucho orden en la jerarquía, respetar mucho la jerarquía de operaciones e ir paso a paso. Bueno, eso ha sido todo por hoy y bueno, hasta la próxima.